Al iniciar la discusión del Plan B de la reforma electoral de AMLO, Mancera Espinosa, el traidor a AMLO, afirmó, entre otros galimatías de disque inconstitucionalidad, que según él sí es necesaria una reforma en materia electoral, pero no una reforma que afecte lo que se ha ganado a lo largo de 30 años con consensos, con y desde la oposición. El periodista argumentó falsamente que se afectan los principios de legalidad y gobernabilidad democrática, dejando atrás más de 20 años de pluralismo en el poder legislativo. Además advirtió, para espantar con el petate del muerto, que se elimina el PREP, con lo que se provocarán conflictos en las elecciones, al tiempo que anuncia que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de estas supuestas afectaciones, como lo van a hacer sus cómplices prianistas. En respuesta al corrupto perredista, Joel Padilla Peña, senador del PT, expresó que sus integrantes sí están convencidos que los cambios y la creación de una nueva ley ayudarán a fortalecer la vida democrática del país, a las instituciones, a los partidos políticos y garantizará que el árbitro electoral cumpla con su función de manera imparcial. Además, el petista advirtió a Lencho y compañía que se trabaja para erradicar las viejas prácticas que promueven los intereses de unos cuantos en perjuicio de la voluntad popular, y aseveró contundente que el INE no será nunca más un botín de privilegios y se buscará transformarlo en un ente verdaderamente autónomo, finalizando así su exposición. Veamos enseguida cómo el senador Joel Padilla le da una lección de compromiso con la 4T de AMLO a Mancera, el corrupto vendido al mejor postor. Gracias, presidenta. Compañeras senadoras, compañeros senadores. El día de hoy presento este voto particular respecto de la que podría ser la reforma más delicada, no solo de esta legislatura, sino la más importante en materia electoral después de la creación del Instituto Federal Electoral y del otrora Tribunal Federal Electoral en 1990. Lo relevante de este dictamen no es, lamentablemente, el fortalecimiento de las autoridades electorales, ni tampoco la garantía de los derechos político-electorales de la ciudadanía, ni el reforzamiento de los principios constitucionales que se deben de observar durante los procesos electorales. Lo que hoy está llamando la atención es el debilitamiento de la estructura del árbitro electoral, la vulneración de la confianza de los actores políticos, incluida la ciudadanía, así como el cúmulo de inconstitucionalidades que más adelante abordaré y de las cuales en una democracia desarrollada no serían aprobadas, por supuesto, pero ni siquiera presentadas al Poder Legislativo como opción. Las reformas electorales no son procesos estáticos, son perfectibles y, por supuesto, inacabadas en todo momento. Obedecen a cuestiones derivadas de reclamos sociales, de actores políticos, por requerimiento de carácter técnico, pero en todos los casos está presente el propósito de afinar, de mejorar las reglas para el acceso a cargos de elección y ejercicio del poder público, de manera legal, transparente y democrática. Por lo anterior nos debemos preguntar, ¿es necesaria una reforma electoral? Sin duda la respuesta es sí, pero no una reforma que afecta lo ganado a lo largo de más de 30 años de consensos con y desde la oposición, la academia y la sociedad civil. Estamos frente a la discusión de una reforma que afecta a los principios de legalidad, certeza, equidad, paz pública y gobernabilidad democrática. Con esta reforma se deja atrás más de 20 años de pluralismo en el Poder Legislativo. Compañeras, compañeros, decía Norberto Bobbio que para saber el grado de democracia de una nación, primero deberíamos de ver el trato que recibían las oposiciones y su participación en todas las decisiones, no solo en los momentos coyunturales. Por ello no es casual que la Suprema Corte haya sostenido que la democracia participativa representativa en un sistema político valioso no solamente es así porque en su contexto las decisiones se toman por una mayoría, sino porque aquello que se somete a votación ha podido ser objeto de deliberación por parte tanto de las mayorías como de las minorías políticas. Esto que resolvió la Corte es un logro de esas minorías y su vigencia no puede ser modificada más que por la progresividad, no por el retroceso. Hoy damos cuenta de visos de inconstitucionalidad en esta reforma y, como lo hemos señalado, en más de 20 acciones de inconstitucionalidad promovidas previamente. Es inconstitucional la eliminación de la Comisión y la Unidad Técnica de Vinculación con las OPLES, que vulnera el artículo 41, apartado A de la Constitución, que establece expresamente que la ley debe determinar la relación con los organismos públicos locales, y el dictamen no determina en ninguna parte cómo habrá de relacionarse el INE con los órganos estatales electorales.
También se encuentra la eliminación del Secretariado Ejecutivo como órgano central del Instituto, que trastoca de igual forma el artículo 41, que señala literalmente que este formará parte del Consejo General del INE. Es inconstitucional la definición de votación válida emitida, ya que el dictamen incorpora la deducción de dicho sufragio de votos correspondientes a candidaturas independientes, así como de aquellos que no hayan obtenido el 3% de la votación. Lo anterior ya se pretendió hacer en 2018 y desde entonces el Tribunal Electoral resolvió que la definición vigente resulta apegada a la Constitución, porque este concepto tiene como finalidad salvaguardar la representatividad de las fuerzas que participan en la contienda política, porque deducirlas es claramente inconstitucional. Es inconstitucional el uso de remanentes de los recursos públicos de los partidos políticos para el pago de sanciones, pues en ninguna parte la Constitución prevé el uso de estos recursos para tales erogaciones. Por el contrario, el artículo 41, base segunda de la Constitución, señala expresamente que el destino del financiamiento público de los partidos, el cual se compondrá de administraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante procesos electorales y las de carácter específico, no para pagar sanciones. Es inconstitucional la pretensión de prohibir al INE ejercer su autonomía presupuestaria para que pueda constituir fideicomisos o regular las remuneraciones de sus servidores. Al respecto, la Suprema Corte, en la controversia constitucional 209-2021, reconoció la autonomía presupuestal del Instituto, la cual implica la capacidad para determinarse por sí mismo montos económicos necesarios para cumplir atribuciones que tiene constitucionalmente conferidas. En ese sentido, esos fideicomisos no son ilegales, se encuentran sustentados por la autonomía constitucional del INE. Sobre el tema de remuneraciones del INE, también recordamos que la Suprema Corte de Justicia en 2019 invalidó la Ley Federal de Remuneraciones, tal cual se los advertimos, que pretendía regular al Poder Judicial y a los órganos constitucionales autónomos. Es inconstitucional la eliminación de la Sala Regional Especializada, porque la Corte, en la acción de inconstitucionalidad 22-2014, declaró la constitucionalidad de su creación, por lo que esta reforma es un ataque a su independencia judicial y al derecho humano de acceso a la justicia efectiva. Es inconstitucional la eliminación de la facultad reglamentaria del INE, que traerá más problemas que beneficios, pues directamente afecta su autonomía y, por supuesto, su actuación. Es inconstitucional la eliminación del sistema de sanciones en materia de pérdida de registro o de la candidatura que se está dejando a una autoridad sin ninguna consecuencia jurídica en su actuar. Otros temas preocupantes: el debilitamiento de las juntas distritales, ya que se dejan a la deriva los derechos laborales de más de 1,200 trabajadores y trabajadoras del INE. No obstante lo que aprobamos hoy en materia laboral, con esto afectamos a más de 1,200 trabajadoras y trabajadores. Respecto al voto de las mexicanas y mexicanos en el extranjero por Internet, la pregunta sería, porque aquí se dijo que habría garantías, ¿cómo se van a garantizar los principios de secrecía, de certeza, de legalidad? Igual que en el voto de las personas privadas de la libertad, ¿cómo se va a garantizar esa custodia de todos y cada uno de los documentos? Por lo que hace finalmente a los votos, al conteo de votos, vemos con muchísima preocupación la eliminación del PREP, a fin de que los votos que se realicen y los cómputos que se lleven a cabo en la elección se den a conocer el mismo día de la jornada. La práctica ha demostrado que esto es absolutamente inviable, que deja, por supuesto, serias dudas y que va a llevar a muchos conflictos en las elecciones. Los días que se daban para poder llegar hacia un cómputo no en el mismo día de la elección eran precisamente para evitar todas estas discrepancias. Hoy esos cómputos estarán en una seria duda. Por todo esto, el voto es en contra del debilitamiento del árbitro electoral. El voto que emito es en contra de la afectación a la certeza jurídica en las elecciones. El voto que emito es también un anuncio de que acudiremos con convicción a la Suprema Corte de Justicia, buscando que pueda este poder, el Poder Judicial de la Federación, salvar a la democracia. Gracias, es cuanto, presidente. Con la venia de la presidencia, senadoras y senadores, mexicanas, mexicanos y querido pueblo de Colima, hoy por fin quedará en evidencia quienes queremos un México sin corrupción, quienes queremos una verdadera democracia y que prevalezca la voluntad del pueblo de México. En el Partido del Trabajo hemos luchado muchos años por tener instituciones confiables al servicio de las y los ciudadanos. Es así que seguiremos trabajando hasta erradicar las viejas prácticas que promueven las cuotas de intereses de unos cuantos en perjuicio de la voluntad popular. Que se escuche y se escuche muy bien: el INE no será nunca más un botín de privilegios.
Senadoras y senadores, la cuarta transformación de nuestra nación cada vez más se va consolidando. Queda claro que seguimos y seguiremos avanzando en el sentido correcto de la historia, a pesar de quienes se oponen. Nosotros confiamos plenamente en la gente, en el pueblo, mientras que la derecha sigue sin abrir los ojos, ignorando y despreciando a la gente. Hace unos días, la derecha votó en contra de la reforma constitucional enviada y propuesta por el Ejecutivo Federal, pensando que con eso mermarían nuestro movimiento. Pues aquí les digo, no es así. Nuestro movimiento está más fuerte que nunca. Y apoyaremos sin condiciones las reformas de la ley secundaria. La reforma electoral va. Estamos convencidos que los cambios y la creación de una nueva ley ayudarán a fortalecer la vida democrática de nuestro país, a las instituciones, a los partidos políticos y garantizará que el árbitro electoral verdaderamente cumpla con su función de manera imparcial y transparente. A diferencia de lo que dice y hace la derecha, nosotros no queremos adueñarnos del INE, sino por el contrario, queremos desterrar los vicios, privilegios y malas prácticas que ya existen para transformarlo y convertirlo en un ente verdaderamente autónomo en la ley y en los hechos. Nuestro movimiento tuvo que ganar 3 veces la presidencia de la República para que el INE lo reconociera. Es obsoleto el INE como hoy está. Por ello, en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor de la reforma electoral y de la cuarta transformación. El INE se toca y se transforma. Ni un paso atrás. Muchas gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.